de aquel mismo día. ¿De qué día nos está hablando la Escritura? Dice el primero de la semana. Bíblicamente, el primer día de la semana es el domingo. Ese día, hermanos, estaban congregados. La iglesia primitiva estaba congregada el primer día de la semana, un domingo. Nosotros como creyentes nuevotestamentarios nos congregamos el primer día de la semana, nos congregamos el domingo, a veces lo vemos como en el último día, pero realmente es el primero de la semana. Y hermanos, ¿por qué este día es tan especial? Primeramente, ¿recuerdan qué día fueron a ver la tumba vacía? Vayamos brevemente, vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 1, mantengan su separador aquí en Juan porque la enseñanza realmente estará en Juan. Pero brevemente, Marcos capítulo 16, versículo 1, dice la Escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2, y muy de mañana, ¿cuándo, hermanos? Había pasado el día de reposo, había pasado el sábado. Y llegaron muy de mañana, el primer día de la semana. Se presentaron a la tumba el domingo en la mañana. Y vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y este es el glorioso pasaje, ¿verdad? Donde le dicen, pero ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pues no está aquí, sino que ha resucitado. Y gloria a Dios que la tumba sigue vacía, porque Cristo venció la muerte, el pecado, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermanos. Cada domingo debemos de pensar y recordar en la resurrección de Cristo, en que Él ya venció la muerte y que nosotros, por su gracia, cuando Él nos llame, iremos a su santa presencia al cielo, hermanos. Amén. Esta es una de las razones primordiales por qué nos reunimos como iglesia el domingo. Regresamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 20, versículo 19. Y luego surge la pregunta: ¿y por qué se congregan el domingo en la noche? Excelente pregunta. Veamos la respuesta. Cuando llegó la noche, ¿de cuándo, hermanos? Ya se habían congregado el domingo en la mañana. Y cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Hermanos, debemos de recordar que en esos tiempos la persecución contra la iglesia era tan grande que tenían miedo y cerraron las puertas. Y ojo, hermanos, seguían congregándose. Yo sé que estamos enfrentando una situación muy difícil, pero debemos ser fiel a Dios. Debemos de tomar las precauciones adecuadas, pero también debemos ser fiel a lo que Dios nos ha pedido, y una de esas cosas es congregarnos en la casa de Dios. Y si podemos con cuidado ir a Walmart, con cuidado podemos venir a la casa de nuestro Dios, hermano. El primero de la semana no solo se congregaron en la mañana, llegó la noche de aquel mismo día. Y llegó un invitado especial en el culto en la noche, hermanos. Dice la Escritura, tenían miedo de los judíos y vino, ¿quién vino, hermanos? Jesús. No te emociones, nada más hablamos del Cordero de Dios, del Hijo de Dios en la carne. Y Jesús llegó al templo con los discípulos. Hermanos, gloriosos servicios cuando Cristo ahí está. Gloriosos servicios, hermano, que Dios toma un versículo y lo pone en tu mente, en tu corazón, y viene a hacer un servicio especial porque Jesús estuvo con nosotros. Hermanos, qué triste que hoy en día dicen, pero ¿para qué también se congregan en las noches? Y ya muchas iglesias, ni siquiera, hermanos, incluso iglesias bautistas están abriendo su iglesia en las noches. Hermanos, mi Biblia dice que en la noche seguían congregados. Algunos dicen es que es mucha iglesia. Ese es nuestro problema. Necesitamos más iglesia, hermanos, amén. Necesitamos más Biblia, necesitamos más predicación, necesitamos más de Cristo. No menos, hermano, necesitamos más. El servicio estaba a puerta cerrada. Y qué aliento, hermanos, que en medio de la dificultad y de todo lo que les podía pasar, la iglesia primitiva se seguía congregando. Hermanos, incluso los que nos ven vía internet, en dificultad, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer,
y uno de ellos es congregarte. En eso, hermanos, mientras tenían su servicio bautista, no un servicio calvinista, ni carismático, ni mesiánico, empezaron aquellos himnos, empezaron a alabar a su Dios aquella noche. Probablemente se paró un apóstol con algún testimonio, tal vez cantaron un especial, hermanos, tal vez estaban orando antes de la predicación y tal vez, no sé, hermanos, tal vez Pedro iba a predicar y en eso se aparece Jesús, hermanos, en el servicio. Vino Jesús puesto en medio y les dijo. Jesús fue a la iglesia. Jesús mismo se presentó a sus discípulos y les dio un mensaje aquella noche. Aquel mensaje no tenía 5 puntos, el mensaje era muy claro y Jesús llegó y les predicó: paz a vosotros. Mensaje claro, mensaje conciso y mensaje necesario. Qué necesario, hermanos, es escuchar que debemos tener la paz de Dios, hermanos. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque estaban amedrentados, porque tenían miedo. Se abrían las puertas, tal vez podía entrar un judío y podría hacerles daño. Y el mensaje fue tan confortante aquel servicio en la noche: paz a vosotros. Yo no sé tú, hermano, pero a mí me hubiera encantado estar sentado en el lugar donde Jesús llegó y simplemente dijo: paz a vosotros. ¿Te imaginas lo que sintieron los discípulos al escuchar las palabras de su Salvador, que habían visto hace 3 días, hermano, en una cruz muriendo, y ahora vivo y escuchando paz a vosotros? La Escritura dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su nombre, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo el príncipe de paz podía predicar paz a vosotros. Tantos versículos, hermanos, que nos alientan a vivir con la paz de Dios. Nuevamente la iglesia, aunque querían seguir sirviendo a Dios, los discípulos tenían miedo, hermano, por eso cerraron las puertas. Y Jesús los alienta: paz a vosotros. Qué importante recordar que la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como este mundo la da. Este mundo me ofrece un tipo de paz que si todo está bien hay paz, pero la paz del Señor es sobrenatural, que incluso en problemas estamos confiados porque sabemos que Dios está en control y podemos tener paz incluso en medio de la tormenta. Y el mensaje que predicó fue: paz a vosotros. La Escritura dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice en Juan: os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Filipenses dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Números 6:25 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El mensaje fue claro, el mensaje fue consistente, el mensaje fue con poder, el mensaje fue con denuedo: paz a vosotros. Qué gozo escuchar eso de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Qué bendición haberse congregado aquel domingo por la noche y escuchar ese mensaje. Aquel domingo fue distinto a todos porque Jesús se paró y dijo: paz a vosotros. Jesús estaba presente. Yo puedo notar algunas cosas, hermanos, en este pasaje. Número 1, hermanos, qué importante es congregarse. La iglesia hace 3 o 4 días habían crucificado a su Señor y la iglesia estaba reunida. En dificultades, en desánimos, debemos seguir congregándonos y cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, hermano.
No solo hay que congregarnos, sino hay que venir dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No es suficiente con venir. Dios nos preste la atención, hermanos. A veces meditamos en el foco, hermano. Aunque ese foco está un poquito menos claro. Hermano, no solo es venir. No solo es ver el proyector, hermano. No solo es venir y pensar en, hermano, pensar en su gloria, pensar, Señor, háblame a través de tu palabra, Señor, permíteme salir distinto en la manera que he entrado. No es suficiente con venir, hermanos. Vamos a estar atentos, receptivos al mensaje de la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios, el mensaje fue conciso, pasa a vosotros. ¿Cómo reaccionó la congregación con ese mensaje? Siguiente pasaje, fíjense cómo reaccionaron. Dice la escritura, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ya escuchamos el mensaje, pasa a vosotros, les mostró las manos, hermano. El mensaje ya era suficientemente bueno. Hey, tengan paz, iglesia. Y después de eso les muestra los huecos. Con mi sangre sus pecados han sido perdonados. Después les mostró el costado. Y la reacción de la congregación con el mensaje de Cristo fue: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud después de venir y congregarnos y escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Debe haber regocijo dentro de nosotros, debemos gozarnos en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían. Hermano, en este lugar dice la Biblia: entra por sus puertas con acciones de gracias. Entra por sus atrios con alabanzas y alaba y bendice su nombre. No solo es venir, es reaccionar al mensaje y tener gozo y decir: qué gran Salvador tengo yo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué gran Dios que yo tengo. ¿Cómo reaccionamos al mensaje de la palabra? Bendíceme si puedes. Oh, no, tú ya me has bendecido, Señor, y gracias porque me has tenido con bien hasta el día de hoy. Vemos la reacción de la iglesia. Se regocijaron viendo al Señor. Hermano, debemos gozarnos en los cantos. Debemos gozarnos al hacer cualquier cosa para su obra. Es un privilegio formar parte de la obra de Dios, hermanos. Es un gozo. Miren lo que dice Proverbios 17:22, con esto en mente de gozarnos en la casa de Dios, gozarnos en el santuario. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En este lugar, hermano, es un pequeño paraíso de cómo nos bombardean allá afuera por nuestra fe, por nuestra manera en que vivimos. Y este lugar debe ser un lugar de regocijo, hermanos. Un pequeño pedacito del cielo aquí en la tierra. Y debemos tener esa actitud y tener gozo. Una vez decía un hermano que hay personas que le chupan el limón y el limón es el que hace la cara, hermanos. Oh, hermano, hay que gozarnos al venir a la casa de Dios y decir: qué bueno has sido conmigo, Señor. Cómo me has bendecido aún sin merecerlo. Esa debe ser la actitud de un cristiano cuando escucha la palabra de Dios, hermanos. Miren lo que dice Salmos 16:11. Salmos capítulo 16, versículo 11. El salmista nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, Salmos 16:11. En tu presencia, ¿qué hay, hermanos? Hermanos, Dios está en su casa, hermanos. Uno está conmigo, hermanos. Dios está en su casa, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. En su presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para el domingo, para siempre, hermanos. Pero hay algo especial el domingo. Sigue siendo un día santo, sigue siendo el día del Señor. La iglesia primitiva lo hacía, nosotros lo hacemos. Delicias a tu diestra para siempre. La reacción del mensaje escuchado fue gozo, fue alegría. Hermanos, aunque vengamos tristes por lo que haya sucedido esta semana, salgamos gozosos, porque Dios es más grande que cualquier adversidad que podamos cruzar, no solo
en este día, hermanos, sino cualquier día de nuestra vida. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y Dios nos dé esos cristianos con esa actitud, hermano. Punto número 4. Después del mensaje, pasa a vosotros. La reacción fue gozo, pero después del mensaje y del aliento que le dio a la iglesia, le dio un mandato. Juan 20, 21, regresamos. En su mensaje Jesucristo predicó un mandato. Juan 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Y después le dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué bendición venir a la iglesia y ser alentados y confortados por nuestro Dios, hermanos. Pero no solo nos conforta para decir: hombre, qué buen domingo. No, nos conforta para agarrar fortaleza y salir a este mundo incrédulo y predicarles que Jesucristo es el camino, hermanos. Como me envió el Padre, Dios envió a Jesús, hermanos, con el plan de salvar, y Dios nos envía a nosotros con el plan de predicar para que Dios los pueda salvar. Como Dios me envió, así yo os envío a vosotros. El mandato ha sido expuesto. Debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Debemos ser testigos, debemos ganar almas, debemos de llevar y sembrar la preciosa semilla. Y te darás cuenta que Dios hará el resto, hermanos. Yo me maravillo, sea hablándole a una persona o incluso predicando el evangelio a través de internet. Y me he gozado en estas últimas semanas cómo personas han venido, hermanos, a la casa de Dios y a los pies de Cristo por un mensaje escuchado. Y Dios va a hacer lo mismo en tu vida, hermano. Cuando tú allá afuera, Dios te dé la fortaleza y les hables un poco del Señor. Y vas a ver cómo sus vidas van a ser transformadas y cómo tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios, hermano. En su mensaje dio un mandato. Primeramente les dijo: hey, pasa a vosotros. La iglesia se regocija. Después les da un mandato: como me envió Dios, yo los envío a ustedes. Y después no solo les da un mandato, sino les da un compañero, hermanos, para hacer ese mandato. Y no te estoy hablando de un compañero de evangelismo. Versículo 22. El mandato es difícil, hermanos. Predicarle a gente que a veces está en enemistad con Dios. Y este mundo, hermanos, de antemano te dice: mira, a mí de política y de religión no me hables, hermano. De entrada este mundo pone un alto para las cosas de Dios. Y es difícil hacer la obra de Dios en nuestra carne, en nuestro esfuerzo. Por eso no solo les dio ánimo y no solo les dio un mandato, les dio un compañero para ayudarlos a llevar a cabo el mandato. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El primer versículo, hermanos, de toda la Biblia, cuando el creyente recibió la presencia eterna del Espíritu Santo, es Juan 20, 22. Sé que se predica mucho de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cayó, pero fue desde Hechos 20, 22, hermano. En cuanto Cristo resucitó, el creyente tiene la presencia en su corazón eterna del Espíritu Santo. Hermano, ¿sabes que el Espíritu Santo siempre está contigo? Gracias a ese versículo, gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos, Él prometió enviar el Consolador, hermano. Regresamos a Juan 14, 16. Esta era la promesa que la iglesia había estado esperando desde años atrás. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, Jesús hablando, y os dará otro Consolador. La palabra es Paracletos, uno que ayuda, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? La iglesia ansiaba la promesa. ¿Cuándo será que el Paracletos va a estar con nosotros? Siempre. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a estar en nuestra vida? Siempre. Era la promesa anhelada, para que esté con vosotros para siempre, hermanos. Versículo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, gloria a Dios, le conoce. Fíjate por qué: porque mora con vosotros. Y ahí está la promesa: estará en vosotros. Aquí el Espíritu Santo todavía no estaba en el creyente.
Hasta que Jesucristo resucitó de entre los muertos, se efectuó la promesa de que cada persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, instantáneamente, hermanos, el Espíritu Santo mora en nuestra vida, hermanos, en nuestro ser, para siempre. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Algunos en vez de templo son sinagoga, ¿verdad, hermanos? Para que haya más llenura. Amén, hermanos. Él prometió nunca dejarnos huérfanos. Siguiente versículo, verso 18, fíjate, dice: no os dejaré huérfanos, os vendré a vosotros. ¿Sabes que Jesucristo muchas veces predicó: les conviene que me vaya? Yo siento que los discípulos nunca entendieron ese mensaje. ¿Cómo va a ser mejor que te vayas? No lo creo. Pero solo de esa manera, y al Él resucitar, tendríamos al Espíritu Santo con nosotros para siempre, hermanos. Es imposible que un cristiano esté solo. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos la presencia eterna del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el Espíritu Santo siempre está, no solo con nosotros, sino en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Regresamos a nuestro pasaje de Juan 20:23. Les dio un mensaje, les dio un mandato, les dio un ayudante, compañero. Y después dice el verso 23, estamos escudriñando el bosquejo que predicó nuestro Señor aquel día. Y dice: a quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Les habla de la importancia de dar el evangelio. Lo único que perdona el pecado es el evangelio de Cristo, hermanos. Cuando la Biblia dice que Jesús le dio a Pedro las llaves, creo que todos algún día hemos visto una imagen con alguien con unas llaves aquí. No le dio literalmente unas llaves, hermano. Le dio el evangelio. El evangelio son las llaves para entrar al cielo. El evangelio es lo que nos lleva a reconocer que somos pecadores y mirar a Cristo para poder ir al cielo. Y qué importante es, hermanos, hablarle a los demás de Cristo. Segunda de Corintios 4:3 dice la Escritura: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Hermano, qué triste que el evangelio esté encubierto. Qué triste que muy pocos cristianos no comparten el evangelio de Cristo. Pregúntate a ti mismo: ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Jesús a una persona? ¿Sabes que hay creyentes, hermanos, que pasan toda su vida y mueren sin hablarle a una sola alma de Cristo? ¿Sabes que probablemente el 80%, hermanos, no comparte su fe? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Hermano, lo que México necesita es que cristianos hablen de Cristo, de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, y es lo único que puede transformar nuestro país, hermano. En ningún partido político está la respuesta. En Morena no está la respuesta, ni en ningún otro partido político. La respuesta está en Cristo, mis hermanos. Pero tú y yo debemos predicarle a este mundo para que se conviertan y sus vidas sean transformadas. Pero yo no sé tú, hermanos, pero ese servicio para mí fue un servicio muy bueno, donde Jesús llega y predica. Y había uno que no estaba presente, hermano. Había uno que dijo: hoy no voy. Regresamos a Juan 20:24. Dice: pero, te acabo de leer todo el contexto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, fíjate lo que dice, hermano, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás se perdió el culto el domingo en la noche. Él pudo haber venido el de la mañana, hermanos, pero quiso venir el de la noche. Jesucristo viene al servicio que Él quiere, hermanos. Se presentó en el servicio de la noche.
¿Te imaginas los testimonios al siguiente día? No, me enseñó los huecos en las manos, el costado, vimos a Jesús. ¿Y qué crees? Hasta nos predicó un mensaje. Oye, ¿y qué predicó? Pues dijo, pasa a vosotros, reciban el Espíritu Santo. Y Tomás no se había congregado ese día, hermano. Pero Tomás no estaba cuando Jesús vino. Había pasado 3 años con él, hermanos, y se perdió el servicio más importante. Se perdió aquel servicio donde estaba Cristo con su cuerpo resucitado. Tomás no estaba con ellos, y qué importante, hermanos, y de aquí viene el título del mensaje, qué importante estar ahí. Qué importante estar donde Jesús está. Qué importante estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Hermanos, qué bendición cuando Dios está en un servicio, cuando vienes afligido y solamente tú y tu mente lo saben, y vienes a la iglesia, hermanos, y a través de un himno, a través de un testimonio, a través de la oración, a través de un mensaje de la palabra de Dios, Dios nos habla, hermanos. Yo creo que todos los presentes tenemos al menos un servicio en nuestra vida que dijimos, ese servicio fue tan especial. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo fui a un campamento, estaba en Estados Unidos, sabía muy poco de las cosas de Dios. Mi prima me dijo que había un campamento en un rancho allá en Kentucky y que iba a haber caballos, y esto es hace 10 años. Pues vamos, yo iba por los caballos, hermano. Y llegamos y ni caballos había, hermanos, pero luego les platico esa historia. Y recuerdo un día en la noche, hermanos. Hoy en día el campamento tiene hasta un pueblo vaquero, es algo impresionante, hermanos, pero en ese tiempo había una carpita de circo, allá arriba de una montaña. Y recuerdo que el predicador aquel día fue Dave Smith. Sigue sirviendo en esa iglesia, en Claysville, con el pastor Fugate. Y recuerdo que él predicó un mensaje, hermanos, que Dios me habló de una manera tan clara a mi vida. Y cuando yo volteé atrás, hermano, yo digo, ha habido algunos servicios que han sido especiales en mi vida, donde Dios ha usado esos mensajes para que yo tome decisiones importantes. Si no hubiera ido yo aquel día al campamento. Hermano, yo no sé qué servicio va a usar Dios para hablarme a mí. Yo no sé qué servicio va a usar Dios para hablar a tu vida. Por eso escuchémoslos todos, hermano. Tal vez el mensaje era el del domingo en la mañana. Tal vez alguien vía internet está orando por sus hijos y decir, ¿cómo quiero que se vuelvan a Dios? O hermanos, que cambien su vida. Pero ni siquiera haces el esfuerzo porque escuchen la palabra de Dios. Tú simplemente haz lo posible que escuchen la palabra de Dios, y Dios hará el resto, y Él transformará nuestras vidas. Yo no sé qué servicio pueda usar. Tal vez no usa este, hermano. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía cada vez que se predica, pero hay servicios especiales, hermano. Por eso yo tengo que escuchar todos para ver cuál es el que Dios usa para hablar a mi vida. Fíjate lo que dice Salmos 8:3, hermano. Qué lástima cuando alguien se pierde esos mensajes, hermano. Tomás se perdió el servicio más importante de su vida. Salmos 8:3 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Qué grande es Dios, hermano. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Leamos juntos lo que sigue. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Es una herejía decir que Dios visita a un individuo, hermanos? ¿O es Biblia? Yo no sé qué servicio Dios puede usar para tratar contigo, pero sí estoy seguro que Dios va a usar un servicio. Y cuando vemos atrás, hermano, tal vez un campamento, tal vez una conferencia, tal vez un domingo en la mañana, tal vez un miércoles, yo no sé, hermanos, pero hay mensajes que tú no le dices a nadie, pero bien sabes que Dios trató con nosotros y tomamos decisiones para Él. Qué importante estar ahí, hermano. Aquellos días que Él nos visita, aquellos servicios que son especiales, qué importante estar ahí. Simplemente, hermano, no te preocupes por algo extra, simplemente estar ahí. Te voy a dar un ejemplo, tal vez un poco absurdo.
Pero hablando de fútbol, hermanos, el Chicharito metió tantos goles, hermano, y siempre estaba el balón casi ahí enfrente de la portería, nada más, hermano. Nomás estaba ahí donde estaba la bola, hermanos. Tal vez ya se enojaron como 4, ¿verdad? Que hasta le prenden una veladora. Y Dios te guarde si la vas a la América. Ya siento más paz, hermano. Pues simplemente estaba donde tenía que estar, hermano. Yo siempre tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Tú simplemente tienes que estar donde Dios quiere que estés. Y muchas veces, hermano, nada más tú y yo le vamos a hacer así, mira. Y victorias, hermano, que Dios nos puede dar, porque simplemente estoy donde Dios me quiere que esté. Y tú te vas a dar cuenta que todo lo hace Dios, pero debemos estar ahí. Nada más debes de estar ahí, hermano. Pasaje que me gusta mucho, no vamos a ir todo este mensaje en 1 Reyes 17, pero se repite 4 veces que Dios le dijo a Elías: y ve allí. Y ve allí con la viuda, y ve allí al arroyo, y ve allí porque los cuervos, y ve allí. Elías, simplemente debes estar allí. Y allí Dios fue fiel con Elías. Simplemente hay que estar donde Dios quiere que estemos. Tomás se perdió el mensaje de su vida. Jesús llegó y él no estaba. Estuvo presente en muchas cosas buenas, pero no en la mejor. Hermano, él estaba presente cuando alimentaron a 5,000, ¿te imaginas, hermano? Viene un niño, tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para todos ellos? Y él vio, hermanos, cómo con 5 panes comieron más de 5,000 personas. Él estuvo presente, hermanos, cuando los ciegos recobraron la vista, cuando gente que no podía caminar podía hacerlo, cuando gente que tenía lepra fue sanada, pero se perdió el mensaje que más necesitaba. No estuvo ahí. Muchos son fieles, hermano, tal vez el domingo en la mañana, y todo lo demás se nos olvida. Cuando debemos seguir creciendo espiritualmente, y no solo los días de congregación, sino cada día en mi Biblia, en mi casa, hermano. Debo estar ahí, hermano. Debo caminar con Dios, debo hacer la voluntad de Dios, debo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. No estuvo cuando vino Jesús. Por eso, y si tienes algunos familiares que están dudando en su fe, que están tambaleando en sus convicciones, hermano, ponlos a escuchar palabra de Dios. Léeles un pasaje de la Biblia, porque tú no sabes qué Dios va a usar. Tal vez si tú llegas hoy en la noche a tu casa, hermano, y le lees un salmo, hermano, tal vez Dios puede quebrantar su corazón en una lectura mientras están ahí en la noche con un cafecito y una concha. Mejor ni me desvío, hermano. Y le compartes un salmo y tal vez Dios usa eso, hermano. Por eso tienes que intentarlo aquí y allá, porque Dios va a usar algo, hermanos, y especialmente la predicación de su palabra, para hacer cambios en nuestra vida. Número 1, hermanos, debemos estar ahí. Solamente sé fiel, hermano. Dios hará el resto. No se trata de talento, habilidad o carisma, simplemente es estar ahí. Regresamos a nuestro pasaje, Juan 20, versículo 24. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya llegamos hasta aquí a nuestro pasaje. Versículo siguiente, verso 25. Y le dijeron pues los otros discípulos: Tomás, al Señor hemos visto. ¿Te imaginas las historias que podían platicar los discípulos que vieron a Cristo resucitado? No vas a creer, nos predicó paz a vosotros. Al Señor hemos visto, fíjense, Tomás, y él les dijo: a mí no me vengan con cuentos. Todos conocemos a un cristiano que ya no cree ni en la luz eléctrica, ¿verdad, hermano? No. Esa gente, hermano, que no ve a Jesús obrar, son fríos, hermano. Ya no creen en este libro, ni en las promesas de Dios. No, mira, Tomás, es que vimos a Cristo. Si yo no viere sus manos y los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creo. Así hay muchos creyentes. A mí no me vengan con cosas.
Y es la misma gente apática que no lee la Biblia, es la misma gente apática y rebelde que no ora, y es la misma gente que tienen poco congregarse. Yo no tengo que congregarme, muéstrenme un versículo. Si quieres puedo hacer una lección de series sobre la importancia de congregarnos, hermano. Claro que es bíblico. Pero esa gente tiende a hacerse frío. No, a mí si no se me aparece aquí Cristo con los huecos en las manos, yo no creo. ¿Y quién te crees tú, Tomás? Fíjense lo que demandó, hermano, meter su dedo sucio en la herida de Cristo. Los otros discípulos tenían una prueba física de haber visto a Jesús. Tú tienes pruebas del poder de Dios, hermano. Amén. Tú tienes pruebas del poder de Dios, hermano. Tú tienes pruebas de cómo Dios ha transformado vidas y transformado tu vida. Y necesitas constantemente verlo para que tu fe siga creciendo. Necesitamos estar ahí para escuchar las historias. Hermanos, a veces mi fe mengua. Y me encanta ver, hermanos, cómo Dios obra en diferentes circunstancias. Tan solo el hecho este miércoles, hermano, que un hermano se ha estado congregando vía internet y tenía que venir a la iglesia a escuchar su palabra, pasó a la oficina y después de unos cuantos minutos se inclinó su rostro y aceptó a Cristo. Hermanos, si yo digo, eso lo tuvo que haber hecho Dios, hermano. Dios lo trajo, hermano, y eso alienta mi fe. Tú necesitas escuchar historias, hermano, de lo que Dios está haciendo para que alimente tu fe y no seas un Tomás. No, yo quiero ver los huecos, si no, no creo. No necesitamos Tomás, hermano. Necesitamos gente fiel que está ahí donde está Dios. Y que tal vez, hermano, simplemente es un himno y toca tu corazón, hermano, y eso te es de bendición toda la semana. Necesitamos esas pruebas, hermano. Necesitamos estar ahí para verlo obrar. Y en este versículo 25, si no lo veo, no lo creo. Guarda esta frase, hermano. Los infieles son incrédulos. Te la voy a repetir. Los cristianos infieles son incrédulos. ¿Tomás era creyente, hermano? Sí. O sea, creía en Cristo, hermanos. ¿Pero tenía fe? No. ¿Puede haber cristianos sin fe, hermanos? O sin esperanza, si quieres usar esa palabra. La gente que no es fiel a su palabra, a la oración, a la iglesia y a las cosas de Dios, es gente que no tiene fe, hermano. No seamos un Tomás. No solo escuchemos de vez en cuando al grado de ser incrédulos. Nunca hay que perdernos esos servicios especiales que Dios toca a nuestro corazón, hermano. Y vienen a ser servicios especiales. Qué importante estar donde debemos estar. David, eres rey, debes ir a la guerra, David. No quiero. Conocemos el resto de la historia por simplemente no estar donde debía estar, hermano. Versículo 26. Ya había pasado el evento, los discípulos estaban contentos, menos Tomás, diciendo, vimos a Cristo, escuchamos su mensaje. Y del otro lado estaba Tomás, no, a mí no me vengan con cuentos. 8 días después, hermano, dice la Biblia, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Dónde estaban? Congregados, hermano. Estaban teniendo un servicio para Dios. ¿Y con ellos quién estaba? Ahora sí se congregó, dijo, yo no me la pierdo, si aparece otra vez yo quiero verlo. Y sí se congregó ese domingo, hermanos. Y dice, otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Y quién llegó, hermanos? Jesús volvió a ir a la iglesia aquel día, hermanos. Se presentó en medio de aquel grupo, no sé si fue en la oración, alguien predicaba, pero llegó Jesús. Estando con las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros.
Les predicó el mismo mensaje de la semana pasada. Porque hay veces que necesitamos escuchar la misma verdad, hermano. Por eso tantas veces en la Biblia no temas, porque aunque hoy le escuches, mañana vas a volver a temer, y debemos volver a recordar la promesa y no temer y vivir con fe en nuestro Dios, hermano. Les repitió el mismo bosquejo, hermano, no temas. Dios se aparece, hermanos, cuando su soberana voluntad así lo desea. De Malaquías a Mateo guardó silencio 400 años, hermano. No significa que no estaba, siempre está. Pero Él habla y se hace presente cuando Él quiere. Pero qué hermoso cuando Él nos visita, hermano. Y Él puede visitar cuando Él quiera. Se presentó, predica el mismo mensaje, pero ahora sí estaba Tomás. Qué importante estar ahí, hermanos. No nos perdamos ni de una sola palabra predicada, leída, de ningún himno, hermanos. Gocemos alabando a nuestro Dios. Y hermanos, siguiente versículo. Les da el mismo mensaje, pero Jesús fue también para presentársele a Tomás. Tomás seguía ahí medio de incrédulo, allá sentado atrás. Pues yo no creo. Luego dijo a Tomás: mete tu dedo, Tomás. Qué misericordioso es Jesús, hermano. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Querías meterla para creer, ¿verdad? Métela. Y no seas incrédulo, sino creyente. No sé tú, pero me hubiera gustado estar presente en ese domingo también, hermanos. Ese también fue un buen culto bautista, hermanos. Amén. Qué importante estar ahí cuando Dios está, hermanos. Congregándose sigue siendo especial, y no solo porque Dios haya hecho algo especial el domingo pasado, no significa que no lo haga el próximo domingo. Cada día del Señor es especial, hermanos. Y si no tan solo por recordar su resurrección, hermano, y alabarle por sus bondades. Hermano, fue Dios quien nos alimentó esta semana, quien nos bendijo en toda bendición espiritual, dice Efesios 1. Debemos de reconocerlo, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Jesucristo, claro que lo pudo haber matado, y fue tan misericordioso y le dice: a ver, pues mete el dedo. Cuando eso lo hizo, hermanos, y Jesús fue tan misericordioso, versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Tomás? Estaba ahí. Si Tomás se hubiera perdido también aquel culto, ¿hubiera visto a Jesús, mis hermanos? No. Pero estuvo ahí cuando Jesús vino. Escuchó el mensaje que Él predicó: pasa a vosotros. Mete tu mano, no seas incrédulo, sé creyente, Tomás. Y entonces él respondió, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, él respondió: Señor mío y Dios mío. No solo le dijo maestro, no solo le dijo salvador, no solo le dijo proveedor, le dijo: tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi rey, tú eres mi dueño. Cómo un mensaje cambia la perspectiva y voluntad de una persona, hermano. Ya no estaba de incrédulo. Señor mío y Dios mío, reconociendo el señorío de Cristo sobre su vida. Versículo 29, y es un regalo para nosotros este texto, hermanos. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego nos da una bendición a nosotros tan inmensa, hermano. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo sé que tú y yo no tenemos mucha fe, hermano, pero tenemos la suficiente para creer en Cristo, hermanos. No tenemos mucha, pero me atrevo a decir que tenemos un poco más de Tomás, hermano. Porque Tomás tuvo que ver los huecos. Ninguno de nosotros hemos visto los huecos en la mano, pero creemos que Cristo tiene huecos en la mano, hermanos.
Ninguno de nosotros estuvimos ahí en el monte Gólgota, el monte Calavera, donde crucificaron a Cristo. No lo vimos morir, pero sabemos que Jesús murió. No estuvimos, hermanos, en tantas escenas donde el Señor estuvo, pero las creemos porque están en la Biblia. Y Jesús dijo: son bienaventurados los que no han visto, pero han creído. Nadie de nosotros hemos visto el cielo, hermanos, pero por fe creemos que el día de nuestra muerte estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Bienaventurados los que no lo han visto, pero han creído. Hermano, tú no has visto los autores de este libro, pero tenemos la suficiente fe para saber que este libro es palabra de Dios, hermano. Este mundo quiere ver para creer, y eso denota infidelidad a su palabra y hacia su persona. Y cuando no hay fidelidad a su palabra, a las cosas de Dios, hermano, no puede haber fe. Si no la hubo en Tomás, no la va a haber en ningún cristiano. Pero cuando simplemente somos fieles, hermano, cuando tenemos ganas, cuando no tenemos ganas, cualquier momento, hermanos, Dios toca nuestro corazón. Señor mío y Dios mío, alienta nuestra fe. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Somos más bendecidos que Tomás, porque creemos sin haberle visto, hermanos. Amén. Todos los visitantes o cualquier persona que esté viendo este mensaje vía internet, que tal vez por curiosidad escuchas la palabra de Dios. No es curiosidad, Dios quiere tu alma y te quiere a ti. Y por eso mismo la Escritura dice que ya no seas incrédulo, sino creyente. Y cree en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Cristo. Y nosotros, hermanos, simplemente recordemos la sencillez del mensaje, porque lo difícil lo hace Cristo. Yo simplemente tengo que estar ahí. El Señor hará el resto. Lo único que hizo la diferencia en la vida de Tomás es estar ahí donde Jesús estaba. Yo solamente tengo que estar cada mañana con este libro, hermanos. Yo solamente tengo que estar cada mañana, hermanos, pasando tiempo en oración con Dios. Yo solamente debo de congregarme y hacer la voluntad de Dios. Simplemente tengo que estar ahí. Y un día, y cuando Él quiera, Él nos va a bendecir por hacerlo. Amén, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar.